Gracias, señora presidenta. Señorías, señora presidenta, cuenta usted con todo nuestro apoyo, el apoyo del Grupo Socialista, también como presidenta de esta Cámara. Esperamos contar con su apoyo también como el Grupo Popular, en este caso. Esperemos que el apoyo sea recíproco. Bien, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, no me voy a extender, pero todos sabemos que tratamos aquí la variación fundamentalmente de los impuestos, tasas de la comunidad y luego otra serie de modificaciones legales. Sí que me gustaría hacer inicialmente una serie de puntualizaciones, señor Ceniceros. Ha traído anteriormente a estos micrófonos referencia a una presidenta socialista de Andalucía, en este caso, y está muy bien que haya manifestado, digamos, idéntica responsabilidad a la hora de alcanzar acuerdos presupuestarios. Yo se lo agradezco, de verdad. Pero ¿saben ustedes lo que han hecho ustedes con los presupuestos de Andalucía? Se lo recuerdo. Presentar una enmienda a la totalidad. Así que eso es lo que han hecho su grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía. Así que, por lo tanto, yo creo que a la hora de traer este tipo de ejemplos, bueno, pues está bien que los traiga, pero igual conviene contar toda la historia, no solo una parte de la historia. En segundo lugar, señor Garrido, mire, voy a decir algo que de verdad pensaba que no iba a decir nunca ante estos micrófonos, y lamento que no esté, pero es que vamos a echar de menos como portavoz del PP a Concha Arruga. Se lo digo, yo ya lo hago. De verdad, porque era una diputada dura, correosa, constante, pero yo creo que hacía intervenciones de bastante más nivel que la suya, se lo digo de verdad. En serio, se lo digo absolutamente cierto. Y fíjese que yo nunca pensé que iba a decir esto sobre la señora Arruga. En este Parlamento se habla de muchas cosas y nosotros no vamos a hablar de lo que usted quiere que hablemos. Usted hablará de lo que usted considere oportuno y nosotros de lo que consideremos oportuno. Fíjense si se habla de cosas en este Parlamento y delante de estos micrófonos que ustedes son incluso capaces de hablar de lucha contra la corrupción. Fíjese si se hablan de cosas en este Parlamento. O el Grupo Popular. Fíjense si se hablan de cosas aquí. Y también, por terminar con las anotaciones anteriores, señor Garrido, también pensaba que no iba a haber esto aquí, pero verle a usted hablar bien de los sindicatos con la cosa que le hemos escuchado, oiga, me parece perfecto. Usted me va a entender bien esta expresión. Arrepentidos los quiere el señor Garrido. Me parece perfecto que usted empiece a valorar la labor de los sindicatos en la democracia española. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Mire, ciñéndonos a la ley de medidas fiscales, como diría la canción, la vida en este caso no sigue igual, empeora. ¿Por qué? Porque la ley de medidas fiscales que ustedes presentan empeora la progresividad fiscal de los tributos que pagan los ciudadanos y ciudadanas de La Rioja, y fundamentalmente es por una circunstancia. Porque aunque ustedes intenten enmascarar rebajas fiscales en IRPF, lo cierto, y los datos se han dado aquí, por eso no me voy a extender en volver a repetirlos y no voy a perder tiempo en ello, cuando con sus famosas rebajas fiscales en el impuesto sobre la renta hay ciudadanos que ganan 20.000 euros, y de ello hablaremos después porque alguna aclaración tendrán que hacer a este respecto, y van a tener el enorme ahorro fiscal de entre 20 y 25 euros al año, lo cual va a incrementar el consumo de una manera escandalosa, como todos podemos comprender, ustedes también han hecho que las arcas riojanas dejen de ingresar 12 millones de euros por la bonificación del 75% en el impuesto de patrimonio, con lo cual esos 2.200 riojanos, que a ustedes les he oído alguna vez decir que el patrimonio también afectaba a la clase media, son 2.200 contribuyentes riojanos, con un patrimonio superior a 700.000 euros, que es por recordar a los diputados y a la ciudadanía, es que los primeros 700.000 euros de patrimonio están exentos. 700.000. Este impuesto solo lo pagan aquellos que tienen un patrimonio superior a 700.000 euros. Pues bien, esos ciudadanos pues se van a ahorrar, gracias a las medidas fiscales que han impulsado ustedes, 5.500 euros al año. Hombre, pues si lo comparamos con 20, vaya, no sé, no hace falta ser economista para saber que 5.500 es más que 20. En eso estaremos de acuerdo todos, absolutamente, ¿no? Así que, por lo tanto, antes de entrar en un análisis más profundo de algunas de las medidas, sí que me gustaría poner delante de ustedes, porque alguna explicación del consejero le voy a pedir sobre dos, haré una ahora, le pediré otra después, sobre el proyecto de ley hoy presentado aquí y también sobre la documentación remitida a este Parlamento que la acompaña. Como sabemos, son necesarias y preceptivos muchos informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, del SOCE, de las propias consejerías, a la hora de informar esto. Pues miren, la memoria final de la Consejería, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda, que es la memoria final que debe informar
sobre el contenido del proyecto de ley, pues cuando uno lo lee se da cuenta de que nos informa o informa de unas medidas fiscales que no son las que aparecen en el proyecto de ley de presupuestos. Porque concretamente hablan de una rebaja en IRPF en los tramos 2, 3 y 4 del 0,1, 0,25 y 0,15, cuando en el proyecto de ley es 0,4, 0,4 y 0,20, y la bonificación del impuesto de patrimonio que informa aquí es del 100%, no del 75%. Así que, por lo tanto, entiendo que cuando se ha entregado esa información a este Parlamento, alguien no se ha leído la memoria final, porque no está informando de lo que viene reflejado en el proyecto de ley. Viene reflejado lo que venía en la memoria inicial, que informaba, entiendo, el anteproyecto que ustedes presentan, no el proyecto de ley. Por lo tanto, yo entiendo que una cuestión de prisas no habrá sido, porque el presupuesto se ha presentado y esta ley con 1 mes y medio de retraso. Así que, por lo tanto, las prisas no habrán sido. Lo que sí es cierto es que nadie se ha leído esta memoria antes de traerla a este Parlamento, en la consejería, imagino, por si no. Es un error que sería bueno, digamos, que se explicara, porque igual tampoco nosotros hemos sido capaces de detectar todavía más errores, que cabe también la posibilidad de que existan. Bien, pasando a las medidas del impuesto sobre la renta. Mire, yo creo que hay una cosa que tampoco sé si es un error, pero es con sus números, con las cifras presentadas por ustedes. Miren, señor Ceniceros, alguna explicación necesitamos sobre un dato que me parece extraordinariamente relevante, que es el número de declarantes del impuesto sobre la renta. Mire usted, cuando presentaron hace 9 meses, 10 meses aproximadamente, el proyecto de ley de presupuestos para 2017, nos dijeron que en La Rioja había 117.285 declarantes de IRPF. En este 2018 nos dicen que hay 107.598. 10.000 declarantes menos. Y estos declarantes, o sea, gente que paga IRPF por sus ingresos, por su trabajo fundamentalmente, ¿dónde están? Alguna explicación tendremos que saber de cómo se han vaporizado 10.000 declarantes de IRPF. Intuyo que tendrán la respuesta, pero sería bueno que la diesen, porque no son ni 200 ni 300, son 10.000 concretamente, ¿no? Prácticamente un 9% de los declarantes se han volatilizado. Y a más todavía, cuando uno ve el número de declarantes por tramos, por los tramos del impuesto, señor Ceniceros, nos damos cuenta que en las rentas más bajas hemos pasado de 31.000 a 40.000. O sea que, digamos que se ha incrementado mucho aquellos ciudadanos que ganan menos. Y sin embargo, el segundo tramo, sobre los 20.200 euros, si no me falla la memoria, en ese tramo, en el tramo 2, que era hasta el año pasado el más numeroso, con 38.000 declarantes, pasa a 21.000. Desaparecen 17.000 declarantes de las rentas medias. Ingresan 9.000 en las rentas más bajas y desaparecen 10.000. Yo creo que este dato, alguna explicación, digamos, que el Gobierno tendrá que dar, si es que no es un error. Y yo ignoro si es un error, porque me remito a los números que ustedes han facilitado, pero desde luego, si no es un error, alguna explicación que tendrán que dar como Gobierno a este Parlamento en el momento de modificación de este impuesto precisamente. Sobre el impuesto de patrimonio, se lo he dicho al principio, no me voy a extender mucho más. Ustedes conocen nuestra postura, es una postura, digamos, radicalmente diferente a la suya. Nosotros creemos que quien más gana o más patrimonio tiene debe cotizar más que los demás para que la progresividad impositiva sea real, y hemos caminado en el sentido inverso. Y repito, este impuesto no lo pagan ni las empresas, señor Ceniceros, ni las clases medias. La pagan 2.200 riojanos que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros, con todas las salvedades, además, de partes de ese patrimonio. Por lo tanto, yo creo que la cantinela esta de que las rebajas de impuestos benefician a todos no es así. Ustedes hacen una rebaja impositiva que beneficia más a quien más tiene. Y los números son tozudos, a no ser que alguien me demuestre que 5.500 euros al año es menos que 20. Si son capaces ustedes de demostrarlo, pues está muy bien que lo hagan hoy aquí. Voy a pasar a las medidas administrativas, porque, claro, tenemos solo 15 minutos para intervenir en una ley que es realmente muy extensa. Mire, señor Ceniceros, en lo que va de su mandato, desde 2015, ustedes han traído, quitando los proyectos de ley de presupuestos y los proyectos de ley de medidas fiscales, ustedes han traído a este Parlamento 9 proyectos de ley. 7 en el año 2016
y 2 en lo que va de año 2017. Los 2 de este año, les recuerdo que es una modificación de tasas y el texto refundido de los impuestos, de las medidas fiscales de la comunidad. Me refiero que no ha habido mucha actividad legislativa de proyectos de ley por parte de su gobierno. En este proyecto de ley de medidas fiscales ustedes modifican de golpe 15 o tal vez 14, porque eso es lo que quiero que me aclare ahora el consejero, porque anuncian 15, pero en realidad yo creo que son 14, cuando uno examina la ley. Miren, traen a su reforma las siguientes leyes: la Ley de Estadística de La Rioja, la Ley del Plan Regional de Carreteras, la Ley de Carreteras, la Ley de Ordenación Farmacéutica, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la Ley de Turismo de La Rioja, la Ley de Servicios Sociales, la de Organización del Sector Público, la Ley de Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, la Ley de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad, la Ley de Administración Electrónica, Simplificación Administrativa, la Ley de Función Pública de la Administración y 2 más. Y sobre esto necesitaríamos especialmente en este momento una aclaración. Traen una modificación de la ley de creación de la ADER. Hemos sido incapaces de encontrar el informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos respecto a esta reforma. Tal vez es un error nuestro. Si es un error nuestro, díganoslo, porque no hemos encontrado informe de los servicios jurídicos sobre el informe de la ADER. Donde sí hay informe es sobre la ley el supuesto cambio de la Ley de Patrimonio de La Rioja, porque ustedes en la exposición de motivos del proyecto de ley informan de que se modifica esta ley. Se modifica para someter a derecho privado el régimen patrimonial al que están sometidas las operaciones de promoción de suelo industrial, salvando las normas básicas que resultan de aplicación en todo caso. Es lo que dicen ustedes en la exposición de motivos. Pero cuando uno se va al contenido de la ley, no existe modificación. La anuncian, lo escriben en la exposición de motivos, pero luego la ley no se modifica. Por lo tanto, yo puedo entender que haya una memoria, no sé si lo puedo entender, pero vamos a dar el beneficio de la duda, de que haya una memoria que nadie se la lea antes de enviársela a los grupos parlamentarios. Pero, hombre, que en la exposición de motivos de un proyecto de ley se anuncie una modificación que luego no está en la ley, es una cosa que al menos yo creo que no sé de quién es la responsabilidad de esto, pero entiendo que alguna bronca le tendrá que caer a alguien. ¿O cómo funciona esto? Se anuncia la modificación y no se exige. Porque además, como ustedes saben, de la modificación de la Ley de Patrimonio propuesta por la ADER, hay informe bastante contrario de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, incluso de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, en todo el trámite previo. La Secretaría General Técnica habla incluso de que, salvo ciertas salvedades, en ningún caso se puede llevar a cabo la exclusión de la Ley de Patrimonio solicitada por la ADER. Yo entiendo que a lo largo del trámite, después de solicitarlo la ADER, ustedes decidieron que esta modificación no siguiera adelante en este proyecto de ley, pero es que lo anuncian. Y es una cosa, entiéndame, que considero que es bastante extraña, que a la hora de enumerar lo que dicen que van a cambiar, luego no se corresponde con las modificaciones que están. Espero, desde luego, las explicaciones del Gobierno. Dada la premura de tiempo, simplemente voy a hacer referencia a una de las modificaciones legales, es la Ley de Servicios Sociales. Lamento que no esté el consejero competente de la materia en este caso, sobre el concierto social. Y le quiero manifestar la oposición de nuestro grupo a la entrada de las entidades con ánimo de lucro dentro del ámbito del concierto social. Lamento que no se haya llevado esta modificación o no se lleve por el procedimiento ordinario. Desde luego ya les anuncio que nos opondremos a ello e intentaremos que esta modificación se pueda llevar a cabo con el procedimiento administrativo, con el procedimiento parlamentario suficiente para que entren en ella todas las aportaciones de los grupos, incluso las aportaciones de las entidades que no han sido informadas, como bien recuerda, por cierto, la Dirección General de Servicios Jurídicos cuando informa de esta modificación legal. Bien, voy terminando ya, porque realmente es una ley con muchas modificaciones y realmente 15 minutos pues dan para lo que dan. No entiendo lo que ha pasado a la hora de la tramitación, no entiendo los errores cometidos en las memorias ni en el propio proyecto de ley y, desde luego, ustedes ya lo saben. Si quieren cambiar un modelo fiscal más progresivo y más justo para que pague más quien más tiene y más gana,
pueden contar con nosotros. Desde luego, lo que no van a contar con nosotros es para que precisamente los sectores más beneficiados de la sociedad se vean todavía más beneficiados con las medidas fiscales del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidenta. De lo oído y de lo no oído. Lamento volver a salir antes de escuchar alguna explicación por parte del Gobierno, porque ya no voy a tener tiempo de volver a preguntarles. Así que les recuerdo los 3 asuntos que les he dejado. El tema de los declarantes de IRPF, por qué han desaparecido 10.000. El tema de por qué llega una memoria de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública informando de algo que no viene en el proyecto de ley, y por qué en la exposición de motivos del proyecto de ley aparece la reforma de una ley que no se modifica. Esas son las 3, digamos, las 3 aclaraciones que le pedía en este caso. Y después algunas aclaraciones generales. Señor Ceniceros, criticar su gestión no es hablar mal de La Rioja. No vayamos a volver a confundir una cosa con la otra. Que hablar o criticar la gestión del Gobierno no significa hablar mal de La Rioja. Que aquí es que durante muchos años ya se han dado carnés de buenos y malos españoles, o de buenos y malos riojanos. No volvamos a caer otra vez en ese asunto. Nosotros podemos hablar bien de La Rioja, usted también criticando la labor de la oposición, pero no confundamos una cosa con la otra. Respecto a algunos de los asuntos que hemos tratado y se ha hablado aquí, pues me ha encantado el ejemplo de Fuenmayor que ha puesto el portavoz de Ciudadanos. Es algo que, digamos, como responsable del Partido Socialista, mira que hemos intentado durante años con su gobierno que haya una guardería en Fuenmayor, oye, ha sido llegar un alcalde del PP y facilitarse todo de una manera exagerada. ¿Y saben ustedes por qué suceden estas cosas cuando hablamos de convenios? No le voy a decir lo que dice cualquier miembro de esa bancada, le voy a decir lo que dice un miembro de su partido. Y ustedes lo recordarán bien, porque el hombre, yo creo que en su candidez lo entrevistaron y dijo lo que había y lo que hay. Les recuerdo cuando entrevistaron a su candidato en Torrecilla, en Cameros. Se lo recuerdo, cuando lo entrevistaron en una emisora de televisión regional. Entrevistaban ese día a Sergio Martínez, a nuestro alcalde de Torrecilla y a su candidato. Y cuando Sergio pues criticó las dificultades que había para que a ayuntamientos gobernados por socialistas llegaran convenios, subvenciones, también fue preguntado su portavoz, su candidato. Y él lo que dijo es la verdad. Es la verdad. Es que el hombre dijo, hombre, pero si no son de los tuyos, ¿cómo te van a dar? Eso es lo que dijo, no un miembro del PSOE, ¿eh? Lo dijo un miembro del PP. Y eso es lo que ha sucedido en esta comunidad autónoma durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Y después, sobre el famoso artículo 46, que ha salido a reducir varias veces, se ha criticado, oye, pero lo que dice el PSOE en las bases para un presupuesto, esto va a la deuda luego. Oye, por ese concepto, ¿sabrían ahora decirme ustedes cuánto dinero han metido en los presupuestos generales de La Rioja gobernando ustedes desde el año 2006? ¿Quieren que se lo recuerde? Pues son más de 200 millones de euros. No esa bancada, la suya. El Gobierno, usted, que ha seguido exactamente con la misma número que metía su antecesor ausente en este momento. 18 millones de euros al año, al menos desde el año 2006. 200 millones de euros. Supongo que habrán ido a deuda también, porque desde luego desde el Gobierno de España no se ha recibido ni un euro en ningún momento, porque ni se ha constituido la comisión bilateral que conlleva ese artículo de nuestro estatuto, ni se han realizado negociaciones nunca con el Gobierno de España. Así es que no sé si se dan cuenta que cuando critican alguna de las medidas que ha propuesto el Partido Socialista, es que realmente están criticando lo que ustedes llevan haciendo al menos 12 años. Lo único que pedíamos nosotros es que el dinero que se ha pedido llegue a La Rioja. Pero si es que lo siguen pidiendo. Y para este 2018 también. Es que esos 18 millones de euros también están en el presupuesto de ingresos que traen a esta Cámara. Así que, por lo tanto, de verdad que no puedo entender la crítica que han realizado a la petición del Grupo Socialista. Mire, respecto a la intervención de la portavoz del PP, de la señora Sáez Blanco. Ha hablado de Gustavo y María y está muy bien, me parece perfecto la suerte que ha tenido esta pareja. Lo que pasa es que después está otras Marías y otros Juanes y otros Josés, así, hasta 8.000, que en estos años se han tenido que ir de La Rioja. 8.000. Pues
Gustavo y María ha tenido una suerte extraordinaria. Pero ha habido otros 8.000 riojanos que han abandonado nuestra tierra y por eso nosotros mostramos esa preocupación por lo que está pasando. Y les recuerdo, el problema de la despoblación en La Rioja no solamente es rural, es que no es un problema rural. Es que La Rioja pierde población desde su capital hasta el municipio más pequeño. Por lo tanto, es un problema estructural, no solo rural, ya que las cabeceras de comarca, creo recordar que menos una, todas han perdido población. Y la capital de La Rioja también ha perdido población. Por lo tanto, permítanos al menos manifestar una preocupación al respecto. Respecto al asunto de que el PSOE siempre aumenta la deuda, pues a veces cuando las cosas no van bien se aumenta la deuda. Pero yo creo que desde el 95 no ha gobernado el PSOE en La Rioja, creo recordar. Señor Garrido, creo recordar. ¿Sabe usted cuánto ha aumentado la deuda de nuestra comunidad desde el año 95? 1.280 millones de euros. Y sin gobernar el PSOE. No quiero imaginar lo que hubiese podido suceder, ¿verdad? Ya se lo voy a decir yo antes de que lo digan ustedes. ¿Qué hubiese podido suceder? 1.280 millones de euros. Ha aumentado la deuda desde el año 95. Miren, respecto al crecimiento económico, oye, nosotros presentamos medidas, incluso en las medidas fiscales, por intentar mejorarlo, pero los números que ustedes me dicen de crecimiento económico, pero si es que ya no se lo digo yo, pero si es que lo dicen ustedes en el cuadro que presentan. Vamos a ver, para que incluso alguien del PSOE lo pueda comprender, a ver si alguien luego me lo puede explicar. Vamos a ver, si se dice que en 2016 había 126.006 afiliados a la Seguridad Social y en 2017 124.981, ¿esto qué es? ¿Más o menos? Porque yo entiendo que son menos, a no ser que los números de esta tabla también sean un error. Por lo tanto, me refiero que es que no son números del PSOE, son números suyos respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social. Y si el dato EPA entre trimestres, entre los terceros trimestres del 17 y 16, dice que aquí el empleo no se ha movido, bueno, pues podemos creernos la EPA, no creérnosla, podemos decir lo que queramos, buscar previsiones de otros medios, del BBVA, de AIREF, de lo que sea. Pero los datos, digamos, los oficiales, por decirlo así, porque aquí que sale muchas veces la AIREF, y yo no digo que no acierte, pero les recuerdo que AIREF, para el año 2016, hizo un pronóstico de crecimiento de la economía riojana de un 4,1. Ya saben que hace varias previsiones al año. Pues en su primera previsión fue un 4,1. Finalmente el crecimiento fue en 1,5. Digamos que había un margen de error, digamos, considerable, porque incluso ni los socialistas somos infalibles, señor Garrido. O sea que, por eso, pero la AIREF tampoco. Ni el BBVA, ni el Gobierno de La Rioja, ni nadie es infalible. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que no serlo? Pero es verdad que hay muchos números en La Rioja que no van bien. Hombre, y ya entiendo que ustedes exalzarán sus virtudes, pero permítanos a la oposición que critiquemos los puntos débiles, evidentemente, de su gestión, y existen, porque tenemos muchos problemas en esta comunidad autónoma, y simplemente nosotros lo que queremos hacer con un ánimo de eliminar esos problemas es, uno, presentar alternativas, y como no somos gobierno, pues intentamos cambiar sus políticas desde la oposición, que creo que es no lo que hace el PSOE en esta Cámara, sino lo que hacen todas las oposiciones en todos los parlamentos de todo el parlamentarismo conocido, vaya, en todo el mundo. Entiendo que eso es lo que debemos hacer aquí. Por ejemplo, les digo, crecimiento de producción industrial, el índice IPI. En lo que va de año en España ha crecido un 2,3, en La Rioja un 5,7, ha disminuido. Pues alguien me puede decir que está bien, pero yo entiendo que estará mal. Y yo estoy completamente convencido de que a ustedes les preocupa, porque si son números negativos al Gobierno de La Rioja le tiene que preocupar. Pues igual entiendo que ustedes no lo quieran expandir ni hablar de ello aquí. Pero permítanos a nosotros que lo hagamos, porque son datos intrínsecamente malos. Y repito, que no son datos que nos inventemos nosotros, que es que son los datos, digamos, los datos oficiales que hay, ¿no? Por lo tanto, en la exposición que hemos hecho, y de la ADER se ha hablado aquí, y nosotros ya le hemos dicho que somos muy partidarios de que se reestructure el funcionamiento de esta Agencia de Desarrollo Económico, porque tiene un presupuesto de 43 millones, 12 los dedica para su autoorganización, y contamos en el Gobierno de La Rioja con una dirección de innovación que tiene un presupuesto de alrededor de 9 millones de euros, de los cuales en capítulo 1 y 2 gasta 5 y en 4, 6 y 7, 4. Claro, y si uno gasta 5, casi más en autoorganizarse que en las transferencias de capital que puede dar a empresas o demás, pues entendemos que algo no está funcionando bien.
que estará funcionando mal. Y más cuando esa Dirección General de Innovación ni siquiera tiene ninguna responsabilidad sobre lo que sucede con la ADER, porque la que gestiona eso es la Secretaría General Técnica de la Consejería competente. Así que, por lo tanto, yo quiero pedirle a todos los grupos que valoren un voto favorable a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista a esta Ley de Medidas Fiscales Administrativas, porque creemos que las cosas no van bien, porque la política fiscal de este Gobierno es errónea y por eso presentamos la enmienda a la totalidad, porque nosotros, si fuésemos Gobierno, presentaríamos otra propuesta de medida fiscal. Y termino ya, señora presidenta, y le agradezco el tiempo. Respecto a las medidas administrativas, las reformas legales, entendemos que alguna es extemporánea y hemos hablado de la Ley de Servicios Sociales al respecto del concierto social. Esto mismo lo tuvimos en los presupuestos pasados con la ley que pedía la extinción de la Cámara de Comercio en esta Cámara y unos meses han pasado, igual tampoco era tan urgente y es mejor debatir las cosas con cierto nivel de tranquilidad. Y se puede hacer con tranquilidad y con celeridad. Y yo lo que les pediría, al menos al Grupo, y termino ya, gracias Presidenta, es que al menos la Ley de Servicios Sociales la dejen caer de la reforma de las medidas para que todos los grupos parlamentarios y, desde luego, los colectivos afectados puedan discutir con un mínimo de nivel de tranquilidad sobre esta ley. Porque, desde luego, creemos que lo que propone no es bueno y nos vamos a oponer a ello. Gracias. Gracias, señoría.